Bien. Bueno, como siempre, el tema, bueno, el número de WhatsApp abajo de contacto es el mío. Cualquier duda que tengan o sobre algún ejercicio que no les haga me pueden escribir, sin problema. Veo de contestarlo en cuanto pueda. Voy a intentar hacerlo lo más pronto posible, pero eso va a depender mucho de cómo esté este día. Y ya entrándonos un poco en termoquímica, en lo que es la termoquímica, cuando hablamos de termoquímica hablamos sí o sí de trabajo y energía. Trabajo y energía es un tema que ustedes en general ven en física, lo van a volver a ver en físico-química, lo ven 25.000 veces trabajo y energía, por lo tanto, eventualmente es un tema con el que uno se familiariza. En general, toda dimensión de trabajo está asociada a la fuerza necesaria para mover un objeto contra una fuerza. En general, esa fuerza puede ser la fuerza misma de resistencia. En el caso de física, bueno, quienes la estén cursando, quienes no lo van a estar viendo, es una cuestión de cuánta fuerza le tengo que aplicar para que este objeto se empiece a mover, para que rompa la resistencia de rozamiento que tiene. La dimensión justamente en la que se mide es en joules, en general en física. En química nosotros vamos a ver que en general también se usa mucho la caloría por una cuestión de costumbre. Quedó hace mucho tiempo atrás la caloría como una unidad de medición interesante y se sigue usando. De hecho, muchas veces en todo lo que es nutrición se sigue usando caloría, tiene otro concepto, pero viene de del mismo lugar, digamos, como concepto. En el caso del joule, es kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Acá, si ustedes se fijan bien, esto que decíamos una fuerza para mover una determinada distancia un objeto, bueno, fuerza que está en newtons, en la física, cuando lo estudiamos como newtons. Newtons, si se acuerdan, es masa en kilogramos por aceleración. La aceleración es masa sobre segundo cuadrado. Si yo aplico una fuerza y lo muevo una determinada cantidad de recorrido, una determinada cantidad de segmento lo desplazo una determinada cantidad de metros, bueno, masa por aceleración por distancia, me vuelve a dar si quiere, eh, multiplicando por metros, kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Hasta ahí no debería haber mayor inconveniente porque sencillamente si yo entiendo lo que es una fuerza, entiendo lo que es una distancia y entiendo que cuando hablo de fuerza hablo de masa por aceleración, llego siempre a las mismas unidades. No les van a pedir nunca que ustedes interconviertan o interpreten desplazamiento en química porque no es lo que nos interesa, pero para que tengan una idea de dónde viene el concepto o por qué se dice que el trabajo es la energía necesaria para mover un objeto contra una fuerza. En el caso del calor, el calor es la energía que se transfiere de un objeto a otro, de un objeto más caliente a uno más frío. En general, con una variación de la temperatura, pero no necesariamente. Eso lo van a profundizar más en físico-química. En química, en general, todos los calores que nosotros calculamos son calores a presiones constantes. Y eso es importante porque es lo que nos va a permitir después establecer una relación directa entre entalpía y calor. En otras materias más adelante esa relación no va a estar dada siempre, van a tener que fijarse cuál es la presión, pero en química siempre que hablamos de calor en general hablamos de entalpía. Entalpía como una medición de calor. Bueno, no lo puse por una cuestión de que no es lo que se evalúa en la materia en general y tampoco es tan importante que lo sepan en esta instancia, pero sí en fisicoquímica, en física, ustedes van a ver que la energía interna de un sistema está dado por el trabajo más el calor o el calor menos el trabajo. Eso va a depender de cómo ustedes les definan el trabajo. Eso para el caso, para la materia y para puntualmente esto que vamos a ver hoy es anecdótico. Creo que no hay ninguno que nos pida calcularlo, pero si lo calculásemos, si lo tuviésemos que calcular, tampoco lo haríamos interpretando verdaderamente qué significa que la energía interna sea igual al calor menos el trabajo.
sencillamente sería aplicar la formulita y ver a dónde nos lleva. Pero está bueno que lo vayan teniendo en mente porque efectivamente en varias materias puede ser tomar ese concepto. Después, bueno, las cuestiones de signo acá iba un poco con el tema si es más o menos. En general, la convención de signos indica que si el trabajo se aplica sobre el sistema, el trabajo es positivo. Si se aplica este criterio, en general lo que sucede es que eh, el trabajo, la definición de trabajo, la fórmula para obtener el trabajo pasa a ser menos la presión por la diferencia de volumen. Si se aplica el otro criterio donde el trabajo que se aplica al sistema es negativo, es solamente presión por diferencial de volumen. Fíjense que en realidad yo estoy calculando lo mismo de distintas formas y es más bien una cuestión de dónde pongo el signo menos, pero conceptualmente no es lo mismo. Hoy por hoy el criterio de signos más común, el que tiene la cátedra de química general inorgánica y que nosotros vamos a ver, es el que dice que el trabajo que se aplica a un sistema es positivo. Y el calor que se le entrega a un sistema también es positivo. Es endotérmico. Una reacción que necesita calor para darse es endotérmica. Después, si sale trabajo del sistema, si el sistema hace trabajo contra el ambiente, como se suele plantear, ese trabajo es negativo. Y yo concretamente estoy perdiendo energía. Si el calor sale del sistema hacia el ambiente, también es negativo. Este criterio de signos, si se fijan bien, como les decía recién, tiene mucho que ver con que mi sistema está ganando o perdiendo energía. Y si recibe trabajo, si recibe calor, está ganando energía. Si se va a calor o si hace trabajo sobre el ambiente, está perdiendo energía. En función de eso, en general en química, a nosotros más que trabajo nos interesa mucho más el calor. Cuando una reacción necesita calor, decimos que esta reacción es endotérmica. Cuando una reacción libera calor, decimos que esta reacción es exotérmica. Bueno, acá es lo que les decía sobre la entalpía. La entalpía la define la cátedra al menos como flujo de calor en cambios químicos a presión constante cuando el único trabajo es el presión volumen. Como les decía, esta definición de entalpía es una definición acotada a los casos donde la presión es constante y entonces la entalpía la puedo dar en función del calor. Mi entalpía pasa a poder estimarse como el calor dado en una reacción. Esto es lo único que tienen que entender para química general inorgánica, más no es lo único que después más adelante en la carrera en otras materias vemos. Pero para química general inorgánica, estudienlo como el flujo de calor en cambios químicos a presión constante, cuando el único trabajo es el de presión-volumen o el trabajo, si quiere, el trabajo expansional, como se le dice. Y fíjense que si nosotros decimos que la entalpía la puedo equiparar al calor, se cumple mi regla de los signos. Cuando la entalpía es positiva, yo estoy recibiendo calor del ambiente y decimos que la reacción que se está dando es endotérmica. Cuando mi entalpía es negativa, estoy liberando calor hacia el ambiente y por lo tanto es exotérmica, libera calor. Bien, hay distintas formas en las cuales en la cátedra les suelen evaluar este tema. Nosotros vamos a ver dos, que son las dos más comunes, pero hay otras, y lo ideal sería que ustedes, a la hora de estudiar para el regularizador, puedan ir viendo esos otros temas. En general, si ustedes entienden estos, es mucho más fácil que incorporen los demás, pero es importante que entiendan estos. También por una cuestión de que estos son los más vinculados, si se quiere, al trabajo en laboratorio, los que más fácilmente yo podría hacer en un laboratorio. Los otros no es que no, pero son sobre todo más bien teóricos. Entonces, acá hay una definición primero de calor específico. El calor específico es para cada sustancia, que básicamente es una medida de la cantidad de calor por gramo y unidad de temperatura de la sustancia.
sustancia. Esto hace que yo cuando quiera calcular el calor, muchas veces lo calculamos directamente, bueno, calor específico por la cantidad de gramos que yo tenga en la sustancia por diferencia de temperatura. Y en los calorímetros muchas veces me dan ejercicios donde yo tengo datos del calorímetro y datos del metal caliente o viceversa, de lo que se enfría y de lo que se calienta. En general lo que se busca en nuestro ejercicio, ahora vamos a ver un par, pero es que ustedes puedan plantear la igualdad en la cual la transferencia de calor es una sola. Entonces, el calor que cede el material que se está enfriando es igual al opuesto del calor que está absorbiendo el material que se está calentando. Y si yo tengo esa igualdad, bueno, yo voy a poder estimar la temperatura de equilibrio, voy a poder estimar el calor específico, va a depender de los datos que me dé, pero voy a poder estimarlo a partir de esa igualdad, de saber que esa igualdad se da, que el calor cedido es igual al opuesto del calor absorbido. La otra forma de medir que nosotros vamos a dar ahora, de estudiar la entalpía, en este caso es la entalpía, la ley de Hess, lo que se conoce como ley de Hess. Para que sepan ley de Hess, y en realidad ley de Hess es bastante sencillo, en general toda reacción viene en conjunto con una entalpía estandarizada. Si yo me fijo en la tabla de constantes, me va a parecer que si yo quiero pasar de esto a esto, no hay problema. Hay una entalpía estándar de tantos kilojoules. Y si toda reacción tiene una entalpía estándar, yo puedo estimar a partir de otras reacciones la entalpía estándar de una reacción que me plantea un ejercicio. Por ejemplo, en este ejercicio, no me dieron cuál es la entalpía estándar para 2 carbonos y un oxígeno gaseoso para que formen 2 monóxidos de carbono. No me lo dieron. Pero sí me dieron la entalpía estandarizada para 2 carbonos más 2 oxígenos gaseosos que forman 2 dióxidos de carbono, y 2 dióxidos de carbono como se descomponen en 2 monóxidos de carbono y oxígeno gaseoso. Me dieron estas dos. Ahora, me dieron estas dos y cuando yo me lo pongo a pensar, digo, bueno, yo tengo que llegar a la expresión que me hice en mi ejercicio. ¿Cómo llego a la expresión que me hice en mi ejercicio? Bueno, si yo sé que 2 carbonos y 2 oxígenos gaseosos forman 2 dióxidos de carbono, y sé que 2 dióxidos de carbono se pueden descomponer en 2 monóxidos de carbono y en oxígeno gaseoso, planteo los pongo como si fuesen, ¿se acuerdan los redox? Que yo tenía una oxidación, una reducción y una limita de igualdad y voy tachando las cosas que aparecen repetidas. Bueno, sin las selecciones que se están moviendo, sin tener que pensar todo al medio y el balanceo es lo mismo. En este caso, que se me va a ir. Y bueno, se me va a ir el dióxido de carbono, porque tanto acá como acá aparece con 2, y se me va a ir un oxígeno gaseoso, porque me aparece acá en los productos y acá me aparecen todos los reactivos. Entonces, si yo cancelo los 2 dióxidos de carbono, miembro a miembro, y uno de los oxígenos elementales en el producto y en el reactivo, me va a quedar efectivamente 2 carbonos más un oxígeno gaseoso, me forman 2 monóxidos de carbono. Y si yo quisiese estimar la entalpía de esta reacción, bueno, me lo planteo. En este caso, ¿qué me está diciendo? Bueno, la entalpía estándar de la reacción de carbono y de oxígeno gaseoso para dar dióxido de carbono estaba dada por 393,5 kilojoules. ¿No? ¿Qué me está queriendo decir? Que si yo tuviese solo carbono y oxígeno gaseoso y me formase un mol de dióxido de carbono, esta reacción necesitaría 393,5 kilojoules de energía para darse, de calor.
Como yo no necesito la reacción de descomposición del dióxido de carbono en oxígeno elemental y carbono, sino que necesito la reacción inversa, necesito la reacción que vaya de carbono y oxígeno elemental a dióxido de carbono, le pongo menos adelante, le pongo la reacción inversa. Cuando yo quiero hacer la inversa a lo que me plantean como dato, le pongo un menos. Pero a su vez, por las cantidades que yo necesito que me den, que son 2 carbonos, no me sirve plantearla para un solo carbono. Necesito plantearla para 2. Entonces multiplico por 2 toda la reacción. Y si yo multiplico por 2 y por menos 1 a 393,5, me da que en total la entalpía estándar de la reacción es menos 787,02 kilojoules. Entonces, a partir de mi dato era que había 393,5 kilojoules de entalpía estándar para una reacción de descomposición del dióxido de carbono a oxígeno elemental y carbono, yo pude llegar a esta nueva reacción que es la que me sirve para llegar a mi reacción final, que es 2 carbonos más 2 oxígenos elementales forman 2 dióxidos de carbono. Como es la opuesta a la que me plantea estandarizada, le pongo el menos. Como son 2 carbonos y 2 oxígenos gaseosos, multiplico por 2. Menos 787,02. Y si me daba de dato, acá al menos lo plantea como evidente de datos, que bueno, si yo quisiese descomponer 2 dióxidos de carbono en monóxido de carbono y oxígeno, necesito darle al sistema 565,98 kilojoules. Entonces, bueno, como habíamos dicho y como habíamos visto, cuando yo combino estas dos reacciones y anulo lo que tengo en común miembro, me queda la reacción que el ejercicio me había planteado a la que yo tenía que llegar, ¿no? 2 carbonos más oxígeno elemental me forma 2 monóxidos de carbono. ¿Y cuánta energía necesito? ¿Cuánta energía libera esta reacción? Bueno, la suma de las energías o de los calores o de las entalpías de las reacciones que necesité para llegar a esta. En este caso estamos hablando de menos 787,02 más 595,98. En total me da menos 221,04 kilojoules. En general, ley de Hess no es difícil si más o menos entienden qué es lo que están haciendo, qué es lo que el ejercicio les pide hacer por detrás. Más o menos hasta acá se entendió. Esto sería la parte más bien teórica y la idea ahora sería hacer ejercicios en el tema. Hasta acá pudieron entender más o menos la idea de calorimetría, ¿eso quieren que revea algo? No me expliqué bien en algún punto. Para ver si voy a ejercicio o repaso algo de esto. ¿Entendió más o menos? En fin. Más o menos se entendió. Dejo de compartir un segundo y voy al jam. A ver jam. Genial. Compartir pantalla. Pestaña. Ahí se debería ver. Bánquenme un segundo que ya vuelvo.
En fin. Bueno, sobre tema de ejercicios, en general los ejercicios estos son sobre los temas que acabamos de ver. En general, química general orgánica también les da ciclo de Von Haber y entalpía de enlace para que ustedes puedan resolver ejercicios. En cuanto a entalpía de enlace, es aprenderse la formulita para resolver, que sobre cómo a partir de las entalpías de formación y rompimiento de enlaces puedo llegar a una entalpía de reacción. Y sobre el ciclo de Von Haber, en general, no tiene mayor dificultad. Lo que tiene el ciclo de Von Haber es que ustedes tienen que ir haciendo paso a paso de el reactivo hasta el producto, en términos de que en general les habla de entalpía de atomización, después les habla de entalpía de ionización, entalpía de afinidad electrónica, y tienen que ir haciendo todos esos pasos hasta llegar a la energía de red, que es la que me va a dar mi producto final. Son bastante mecánicos y en general, si ustedes lo repasan, creo que van a estar bien en ese punto. Si tienen alguna duda sobre el ciclo de Von Haber o sobre entalpía de enlace, me pueden mandar también, o a la 9 en general, y eventualmente yo o alguna otra persona de la 9 les contestará, les ayudará con la resolución. Pero no suelen ser temas muy distintos a estos, ni mucho más complejos que saber cuál es el mecanismo para llegar. Así que bueno, dicho eso, vamos a ver los ejercicios ahora. El 11, ¿vale? Copiar. Bien, el ejercicio 11, el enunciado nos plantea nos dice: un trozo de hierro de 88,5 gramos a la temperatura de 78,8 Celsius se coloca en un vaso precipitado que contiene 244 gramos de agua a 18,8 grados Celsius. Cuando se alcanza el equilibrio térmico, ¿cuál es la temperatura final? Supongo que no se pierde calor al calentar el vaso de precipitado y que tampoco se pierde calor a los alrededores. Bien. En líneas generales, lo que nos está queriendo decir es, nos plantea un calorímetro, ¿no? Nos plantea un calorímetro y nos dice que tenemos que pensar qué sucede si yo pongo un trozo de hierro en un vaso precipitado de agua a 18. Bueno, rápidamente, ¿qué va a pasar? El hierro se va a enfriar y el agua se va a calentar hasta que llegue a una temperatura de equilibrio. Esa temperatura de equilibrio es lo que nos está pidiendo que calculemos, y es lo que tenemos que plantear en el ejercicio, y nos da de dato el calor específico para el hierro, que es 0,449 joules el gramo, a diferencia de una unidad de temperatura, que en este caso la da en Kelvin. Acuérdense siempre que con la diferencia de temperatura, cuando es diferencia de temperatura, da lo mismo si está en Kelvin o en Celsius, porque la diferencia de temperaturas tanto en Kelvin como en Celsius da lo mismo, ¿no? Si yo le agrego a dos temperaturas 273, me va a dar lo mismo que si no se las agrego, porque el resto, si quiere, 273. La diferencia es la misma. Bueno, para arrancar, el calor específico del agua no se los da de dato. En general, porque es el que se usa todos los tiros, y en general en una prueba sí lo van a tener de dato, pero capaz que lo tienen al final de la hoja o X. Suele ser un dato
que se da por hecho que ustedes tienen o van a saber, no que se lo tienen que saber de memoria. En general, cuando nos llega a una prueba, ya hizo tantos ejercicios usando el calor específico del agua que si no me acuerdo. Pero para que tengan una idea, en joules es 4,186, en calorías, bueno, 4,184, por lo que veo acá que puse una resolución, aproximadamente esto. En calorías es 1, una caloría. Entonces planteo la igualdad, lo que me está diciendo es, a priori rápido, yo tengo 88,5 gramos de hierro estos gramos de hierro a una con un calor específico de 0,449 y con una diferencia de temperatura desconocida. ¿Qué sí sé de esta temperatura? En realidad lo que sé de esta temperatura es que la temperatura final no la conozco, la temperatura inicial era 78,8. Entonces pongo T final menos T inicial, y la T inicial es 78,8. Igual entonces esto a lo que sucede con el agua, porque habíamos dicho que Q absorbido era igual al opuesto de Q absorbido. Entonces, igual a lo que sucede con el agua. Y me queda que entonces 244 gramos de agua por su calor específico, que es 4,184, por su propia diferencia de temperatura, que en este caso sabemos también la temperatura inicial, pero no sabemos la temperatura final. La temperatura en este caso, la inicial es 18,8, la final va a ser mayor, pero no sabemos cuánto. El final, menos 18,8. Para que esta igualdad esté bien, me falta plantear un menos en algún lugar. Puede ser en cualquiera de los dos. En términos de teoría se suele poner del lado del calor absorbido. Yo, por una cuestión de que no me gusta trabajar con valores negativos, si se fijan, en el caso del absorbido, la temperatura final va a ser mayor que la inicial, por lo tanto esa diferencia de temperatura me va a dar positiva. El calor específico es siempre positivo, la masa es siempre positiva. Esto, si no le pongo un menos, me va a dar positivo. Esto, por otro lado, la masa es siempre positiva, el calor específico es siempre positivo, pero esta diferencia de temperatura no necesariamente es positiva, de hecho va a ser negativa porque el hierro se enfría. Entonces prefiero ponerle el menos del lado del hierro, del lado del Q cedido, justamente para trabajar con valores positivos. Podría hacerlo con el lado del agua trabajando con valores negativos, pero bueno, por una cuestión de comodidad a la hora de hacer las cuentas y de no confundirme con los signos, prefiero yo al menos, no estoy diciendo que usted lo tenga que hacer así, ponerlo ahí. Entonces, bueno, ¿cómo sigo trabajando con esto? Este menos, si yo lo voy, fíjense que esto está todo multiplicando, por lo tanto es indistinto a dónde lo pongo. Son todas multiplicaciones, el que multiplico primero es indistinto. Yo voy a elegir multiplicar primero la diferencia de temperatura, justamente por lo que les venía diciendo. No me gusta a mí al menos trabajar con valores negativos en estos ejercicios. Entonces voy a plantear 38,5 gramos
hierro más 2 por 0,449 por diferencia de temperatura. Y acá fíjense que si yo le pongo un menos a esto, la temperatura final me va a quedar negativa y la temperatura inicial me va a quedar positiva. Si la temperatura final me queda negativa y la inicial me queda positiva, lo puedo plantear al revés, ¿no? 78,8 grados Celsius menos temperatura final. No es que ahora pasa de la inicial pasa a ser la final ni nada de eso. Sencillamente me queda negativa la final, me queda positiva la inicial. Y como es una resta que la puedo expresar como suma, invierto los valores para que me quede lindo en términos de cálculo este valor. Igual, los 144 gramos por 4,184 joules gramo Kelvin. Por el final menos 18,8. En estos casos siempre, a menos que les digan lo contrario, la temperatura de equilibrio, la temperatura final a la que llegan es común a las dos partes. No es que no llegan a distintas temperaturas. Y algo lógico que esto pase si nos lo ponemos a pensar, porque hay una tendencia a llegar al equilibrio. El equilibrio se va a dar, el equilibrio térmico es que los dos estén a la misma temperatura. Entonces, si yo no toco nada de acá y dejo que estén en un mismo vaso precipitado, van a llegar a la misma temperatura. Actual, lo vamos a ver ahora, van a llegar a la misma temperatura. Entonces, empiezo a resolver. Porque empiezo a resolver a partir de lo que puedo. Yo, en general, cuando lo tengo que resolver, sobre todo en un parcial un poco más rápido, lo voy a hacer un poco más lento a fin de que se entienda bien. Voy a empezar multiplicando los gramos de cada una de las sustancias por el calor específico. Porque me va a permitir esto, si se quiere, que ya me quede más corta esta ecuación y poder entender mejor los pasos que siguen. 38,5 por 0,449 me da 39,737, le voy a poner. Y fíjense que esto me queda expresado como Joule sobre Kelvin. Ya me saqué encima los gramos porque está gramos de un lado en el numerador, gramos de un lado en el denominador. Si yo multiplico esos dos valores, me va a quedar que gramos se va. Gramos sobre gramo igual a 1. Se va de la expresión. Por 78,8 grados Celsius menos temperatura final igual a, y acá hago lo mismo a este lado, 244 por 4,184, 1020,896. También Joule Kelvin. ¿No? Los gramos nuevamente se van. Y esto es por temperatura final menos 18,8. Bueno, sigo despejando en función de lo que puedo. Multiplico por este paréntesis. Multiplico por este paréntesis, multiplico por este paréntesis para ver a qué expresiones puedo llegar que me permiten efectivamente calcular la T final, que sería como mi X, ¿no? Entonces multiplico por este paréntesis. Si yo multiplico en un paréntesis, tengo que multiplicar a los dos miembros que se están restando. Hago la propiedad distributiva. 39,737 por 78,8 me da 3.131,2756. Bueno, vamos a redondear. 3.131,276.
Esto me va a dar en joules. Acá sí es lo que yo ya les decía. Si se fijan, yo no pasé estos valores de temperatura a Kelvin, pero porque al ser una diferencia de temperatura no me va a dar distinto al pasarlo a Kelvin. Podríamos pasarlo a Kelvin para que sea más claro que se va ese valor de unidad. Ahora vamos a hacer esa conversión, totalmente nos cuesta. A cada uno de estos miembros le sumamos 273. Hasta que no llegue el valor correcto. Le sumo a todas las temperaturas 273 grados. 273, que es lo que me permite pasar de Celsius a Kelvin. Entonces, en vez de 78,8, yo voy a tener 351,8. Y en vez de 18,8, yo voy a tener 291,8. Sigo pasando estos valores. No le seguí poniendo el más 273 a la temperatura final, pero porque la temperatura final en Kelvin o en Celsius sigue siendo una incógnita. Digo, haciendo lo que estamos haciendo, lo que vamos a llegar es una temperatura final en Kelvin y no en Celsius. Pero no va a variar fuera de ese resultado. Sí lo sumé al principio como para mostrar que estamos pasando todos los valores a Kelvin, pero no necesito arrastrar eso, todos los valores de la ecuación, porque temperatura final más 273 sigue siendo una incógnita. O sea, lo que vamos a sacar es una temperatura final en Kelvin que podemos convertir o no a Celsius si queremos. Entonces vuelvo a calcular la multiplicación ahora con valores en Kelvin. 39,737 por 351,8 y me da 13.979,477 joules. Menos, y el menos de la temperatura final me va a dar el mismo valor que ya tiene, ¿no? 39,737 joules Kelvin por T final. A lo mismo del otro lado, me va a dar 1020,896 joules Kelvin T final por T final menos 291,8 por 1020,896 297,453 joules. Bueno, y ahora tengo que llegar a la expresión de T final, pero si se fijan ya me quedó una expresión muy parecida a la que yo puedo ver en cualquier ecuación. ¿No? Intento pasar miembro en miembro de forma que me quede todo lo más lindo posible, no es la palabra, pero de la mejor manera expresada. En este caso, ¿qué me conviene hacer? Y pasar los valores de Joule a la izquierda y los valores de temperatura a la derecha. Nuevamente, ¿puedo hacerlo al revés? Sí, lo pueden hacer de la forma que a ustedes les cante. Yo a mí me gusta sacarme el menos de encima siempre que pueda para que no me confunda después a la hora de hacer las cuentas. Entonces paso los valores de joules
a la izquierda y los valores que tienen temperatura final como incógnita a la derecha. Entonces me queda 1300, no, perdón, 13979. Esto sería 13.979,477 joules más este valor de 297.457,453 joules me queda de un lado. Y del otro lado me queda 1020,896 joules sobre Kelvin por temperatura final más 39,737 joules Kelvin por temperatura final. Como tengo todo en una misma expresión, si quiere de un lado tengo un valor numérico y ya está, y del otro lado tengo una variable con X, puedo sumarla. Entonces la sumo. 9,457 más 297,897,453. Que me da un valor muy alto de 11876. Lo que sí tienen estos ejercicios en general es que ustedes van a trabajar con valores con números muy grandes y está bueno hacerlo lo suficientemente despacio para que uno llegue a completar el ejercicio, pero que tampoco, que no le erren los números. Y del otro lado, 59,737 joules Kelvin por final. Bien, y ahora que llega esta expresión fea, si quiere, puedo calcular la temperatura final, ¿no? Solamente tengo que pasar dividiendo 1059,737 y me va a quedar la temperatura final sola de un lado, lo cual, si se fijan, es bastante coherente con las unidades, ¿no? Acá tenemos joules y acá tenemos joules sobre Kelvin. Si yo paso dividiendo joules sobre Kelvin, el dividido del dividido pasa a ser numerador y me queda en una expresión de Kelvin, esta incógnita. Entonces, bueno, vuelvo a plantear como dividido 876,93 joules sobre 1059,737 joules sobre Kelvin me va a dar igual a la temperatura final, que en este caso va a ser igual a, por favor que no me haya equivocado, 11876,93 sobre 1059,737. Bueno, me da una expresión final de 294,297. En Celsius le tendríamos que restar 273. Me daría una expresión de 21,29 grados. Este sería mi resultado final del ejercicio, ¿no? A este valor, hay que chequear acá. Sí, da lo mismo, casi lo mismo.
En este caso, este tipo de ejercicios suelen ser así, no tienen mayor misterio. Pueden tener, dependiendo del ejercicio, dependiendo cómo se dé, dependiendo de otras cuestiones, en algunos casos les hacen pasar también por cambios de fase o cambios de estado, ¿no? Que el agua se convierta en... que el hielo se convierta en agua, esas cosas. En esos casos, ustedes se van a tener que acordar que en general la entalpía de fusión o la entalpía de vaporización, la entalpía de lo que sea que ustedes les estén dando, que cambia de estado, que cambia de fase, es siempre el valor de una constante por la cantidad de gramos. Si se acuerdan, los cambios de estado no tienen variación de temperatura. El cambio de fase de hielo a agua se hace a 0 grados. Todo el proceso se hace a 0 grados. El cambio de fase de agua a vapor de agua se da a 100 grados. No, a 101 grados todo es vapor, a 99 grados todo es agua. No en realidad, pero para fines prácticos sí. Es lo que sucede o lo que en teoría debería suceder. En general, para estos ejercicios se les dan un calor latente de fusión, como se dice, o un calor latente de vaporización, que se expresa con la letra, a ver si la dibujo acá. Se expresa así. En general, que es una letra griega, que en este momento no me acuerdo, creo que es lambda, pero no me acuerdo. Y esta cantidad está dada es Joule sobre gramos, nomás. Y ustedes multiplican por la cantidad de gramos del sistema. Y ustedes lo tienen que tener en cuenta a la hora de trazar la igualdad. Si en este caso hubiese partido de hielo y me dice que se calienta con el calor que emana del hierro, bueno, primero tengo que chequear que todo el hielo se derrita. Para chequear que todo el hielo se derrita, multiplico el calor latente por la cantidad de masa. En general, en estos ejercicios viene dado la diferencia de temperatura del hierro, como para que ustedes tengan un estimativo. En general, en la mayoría de estos ejercicios, efectivamente se descongela todo el hielo, queda en agua y después tienen que calcular la diferencia de temperatura. Eso lo van a poder hacer si, para poder hacerlo directamente en un ejercicio que me plantee todo junto, tengo que poner la igualdad. No, acá además de poner el calor específico del agua, la cantidad de masa de agua y la diferencia de temperatura, tendría que agregarle más el calor latente de fusión, ponele, por la cantidad de gramos. Eso, si quiere, es el agregado a la complejidad que pueden tener estos ejercicios, pero no más que esto. Vamos a otro. Hay otro acá de... Vamos a hacer... Vamos a poner organización. Vamos a hacer el 24. A ver cómo me lo carga. Vamos a borrar esto. Y vamos a hacer directamente... Bien, el 34 es uno de ley de Hess, que es lo que veníamos también viendo, donde me pide sacar el calor de formación a partir de los datos. Los datos, si se fijan, lo que me está diciendo es, acá se copió, no, está bien. Están expresados en kilocalorías, para arrancar. Y lo que me está expresando es los valores de distintas ecuaciones a partir de las cuales yo a través del IDG tengo que llegar a la formación de óxido de zinc. Una es ácido sulfúrico más zinc, me da sulfato de zinc y hidrógeno gaseoso. Otra es que el hidrógeno gaseoso más oxígeno me da agua. Y la última es que el ácido sulfúrico más el óxido de zinc
me da sulfato de zinc más agua. Bien. Empiezo pensando, bueno, ¿a dónde tengo que llegar yo finalmente? En el caso de la formación de zinc, ya estamos hablando de una ecuación que va a intervenir el zinc en estado sólido, va a intervenir el oxígeno en estado elemental y se va a formar, se van a formar todos. Van a formar al menos una molécula de zinc, de óxido de zinc. En este caso, por cómo está planteado el ejercicio, yo calculo que se van a formar dos moléculas de óxido de zinc después de lo subocorregimos. Pero ya tenemos entonces el valor que podemos creer en un principio, el valor que creemos que quieren, al que creemos que quieren que lleguemos. Entonces a partir de acá intentamos pensar cómo hacemos para llegar a este valor a partir de lo que nos da. ¿Y qué nos da? Bueno, nos da ácido sulfúrico, zinc, sulfato de zinc y hidrógeno gaseoso. Yo empezaría, pero al menos yo, poniendo el óxido de zinc, la reacción que tenga óxido de zinc, de forma tal que el óxido de zinc me quede en los productos, porque eso sí o sí va a tener que ser así, no va a poder cambiarse. Entonces, ¿cuál de todas estas es? Y es la tercera, es esta que está acá. Pero esta que está acá está expresada en el otro sentido, está expresada en el sentido de ácido sulfúrico y óxido de zinc forman sulfato de zinc y agua. Entonces, como habíamos visto, yo le puedo invertir el sentido de la reacción, después tengo que tener cuidado cuando me fijo en la entalpía que le ponga, pero le puedo invertir el sentido de la reacción. Entonces lo planteo al revés. Pongo, bueno, el sulfato de zinc más agua o líquido y esto es todo acuoso, me van a dar ácido sulfúrico y óxido de zinc. Y la kilocaloría que intervienen acá, bueno, pensémoslo, pero de momento estamos hablando de la reacción opuesta. Ustedes se acuerdan que cuando hablábamos de la reacción opuesta a la que me expresa, les cambio el signo. Entonces, después pensemos si necesito que esta reacción sea una sola vez o necesito que sea más veces. Pero en principio estaríamos hablando de 254 kilocalorías el mol. Positiva, porque provienen de una reacción que originalmente era negativa, pero a la que nosotros hicimos modificaciones para que nos dé como producto el óxido de zinc. Bueno, ¿y qué más necesito yo para que esto esté correcto? Porque así como está, no me da lo que yo necesito que me dé. Bueno, necesito oxígeno y zinc en los reactivos. Vamos a arrancar con el zinc porque capaz que es más fácil ahí ver directamente, porque también necesito sacarme de encima el ácido sulfúrico en los productos. Y puedo hacer las dos cosas con relativa facilidad si yo directamente planteo la ecuación 1 así como está. Fíjense que la ecuación 1 me propone ácido sulfúrico más zinc igual sulfato de zinc e hidrógeno gaseoso. Bueno, esto me sirve para dos cosas. Por un lado, el tener ácido sulfúrico en los reactivos se me va con este ácido sulfúrico en los productos y me permite ya llegar al resultado final que yo no tengo ácido sulfúrico en la ecuación, por lo tanto necesito que al final el ácido sulfúrico se termine anulando. Y por otro lado tiene zinc en los reactivos que necesito de acá y no estaría teniendo. Entonces
me conviene y de hecho está bueno porque no tengo que tocar mucho la ecuación. Directamente la copio como está de momento y después me fijo si tengo que ajustar algo. Me da glucoso e hidrógeno gaseoso. Las kilocalorías que intervienen, como habíamos visto, son kilocalorías son menos 80,1 kilocalorías al mol. Listo. Y bueno, me fijo ahora, hay veces que en algún ejercicio, si me ha pasado, te dan datos de más y uno intenta meter todas las ecuaciones y no está del todo bien, uno tiene que intentar ir contemplando si las tiene que usar o no todas. En este caso las teníamos que usar todas, pero ahora vamos a ver bien por qué. A mi reacción final, para que esto dé más o menos bien, para que dé lindo, le faltan todavía oxígeno en los reactivos y me tengo que sacar de encima todavía el agua. Me tengo que sacar de encima el agua porque si no, no me va a dar bien. Me va a dar una ecuación que tiene agua en sus reactivos y la ecuación que a mí me piden que yo dé no tiene agua en los reactivos. Entonces, bueno, planteo una ecuación que tenga agua en los productos que me permita anular el agua en los reactivos y que tenga oxígeno en los reactivos. En este caso la tenemos y es esta que nos pone como número 2. Entonces la planteamos. Oxígeno gaseoso. Más 2 hidrógenos gaseosos. Igual 2 aguas. Y las calorías que intervienen acá son menos 136,6 kilocalorías. Acá sí, y ahora vamos a ver, ya empiezo a pensar, bueno, pero puedo reajustar esto un poco más, o sea, puedo pensar, me anula por completo todo, así como lo expresé, y la verdad que no. Y ahora vemos por qué, pero la verdad que no, por un lado porque yo planteé esta ecuación y no me llega esta ecuación. Capaz que me equivoqué en la ecuación, pero fijémonos que tenemos en las otras tres que estamos usando para armar esta. Por un lado tenemos un agua de más en productos que no se me anula con la cantidad de agua de reactivos. Me caería un agua en productos que acá no está y que tampoco debería estar. Y a la hora de anular el hidrógeno gaseoso acá como producto, tengo 2 hidrógenos gaseosos, por lo tanto también tendría acá interviniendo un hidrógeno gaseoso de más. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo lo arreglo? Bueno, empiezo a pensar cómo podría ser para que esto quede más parejo, más junto, más de acuerdo. Y claro, me fijo que en realidad, si yo pongo acá un 2 y hago 2 veces esta reacción, y pongo acá un 2 y hago 2 veces esta reacción, cumplo con todas las indicaciones que yo tenía en un principio. ¿Por qué? Si yo hago 2 veces esta reacción, por un lado se me van a anular los hidrógenos gaseosos. Voy a tener acá 2 moléculas, 2 moles de hidrógeno gaseoso y acá 2 moles de hidrógeno gaseoso, por lo tanto se me van de la ecuación final. Voy a tener 2 zinc, lo cual me va a permitir formar 2 óxidos de zinc en vez de uno solo. Y voy a tener, y acá para corregir, tengo 2 aguas y 2 aguas, se me van las 2, y tengo
dos ácidos sulfúricos se van los dos sulfatos de zinc y dos sulfatos de zinc se van los dos, y me queda oxígeno gaseoso más dos zinc metálicos igual 2 óxidos de zinc. Entonces, tengo que corregir también, si yo hago esto, los valores de kilocalorías. En este caso no van a ser más 180, no van a ser más 1080,1, sino que van a ser dos veces 180,1, o lo que es lo mismo para el caso, directamente plantear que en realidad son menos 160,2 kilocalorías el mol, lo que se está moviendo acá. En este caso, también son por 2, entonces 2 veces 50,52 kilocalorías el mol me va a dar en total 101,04, creo, ahí me fijo, 101,04 kilocalorías en mol. Entonces, como habíamos dicho, la idea es que me queda sumar todos estos valores y ver cuánto me da efectivamente esta ecuación. Cuánto me da esta ecuación química, cuánto me da el calor de formación. Entonces, menos 136,6 menos 160,2 más 101,4 igual 155 menos 155,4 kilocalorías. Bueno, ¿qué podríamos decir? Esta reacción es, por lo que se ve acá, de momento, podemos decir que es una reacción exotérmica, libera calor. No necesita calor, libera calor. Por ahí, dependiendo, siquiera tanto el docente, sino dependiendo mucho cómo esté planteado el ejercicio, un calor de formación muchas veces está planteado en función de un solo mol del producto. Si yo quisiese hacer acá un solo mol del producto, lo que hago es, aparte, o al menos yo lo haría aparte para no confundirme, planteo, bueno, tengo que hacer la mitad de esta reacción, porque si yo hago esta reacción completa me genera 2 moles, si yo quiero uno solo, entonces la hago a la mitad. Más. Y entonces, si yo hago esto, se me divide a la mitad también el calor de formación. En este caso, en vez de 155 menos 155, yo voy a tener menos 155,4 dividido 2, menos 77,7 kilocalorías del mol. Para la formación de un solo mol de óxido de zinc. Bueno, si quieren hacemos un ejercicio más de a ver, hacemos un ejercicio más de calorimetría o de cambio de calor. Así
Vamos cerrando. Me acabo de fijar en la resolución. En la resolución directamente lo plantean en términos de, en vez de hacer esto por 2, hacen esto por 1/2. Y así. Esto por 1/2 y ¿qué más plantean? La resolución? Medio. Y otro por 1, está bien. Si yo planteo esto por 1/2, directamente voy a multiplicar todas estas cosas por 2, multiplico esto por 1/2. Y con este valor directamente resuelvo. Me va a dar en realidad, creo que me da un poco distinto, pero la lógica es la misma. Y 2 igual menos 68,3 menos 68,3 la función de luz me queda así, medio de agua, así, menos 80,1 más 50,52 me da una expresión un poco distinta, pero con la misma lógica, que es menos 97,88. Y acá nos dio un toque bastante distinto, por eso se lo quería plantear así también. ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? A ver, a priori les diría que si ustedes hacen esto así, va a estar bien. Si lo hacen de otra manera, para mí también va a estar bien, porque lo que ustedes en definitiva están haciendo es calcular para 2 moles y después dividir para uno solo. Por ahí, por una cuestión de precisión en los cálculos, lo haría de esta segunda manera que está ahora, y es directamente estimar para un solo mol. Yo, por una cuestión de que se entienda más sencillo, no me gusta usar fracciones a la hora de multiplicar, siempre lo resolví más bien haciéndolo de otro modo. Sobre esas diferencias, si se consideran bien o mal, en general, sobre todo en este ejercicio, se ve más si ustedes entendieron cómo aplicarlo, que en sí mismos resultados. Sé que les puede dar cualquier cosa y va a estar bien, pero por las dudas, de esta forma es más correcto. Lo había hecho mal yo los cálculos. Mira bien, muy bien. Se da 195, entonces da lo mismo. Claro, menos 97,5. Genial. Entonces yo hice mal la cuenta cuando multipliqué. A ver. Menos 136,6 más, todavía menos, 160,2 más 101,04 menos 195,46. Está bien. Entonces, sí, me da menos 97,73. Entonces, sí, se ve que yo puse recién mal los números de la calculadora cuando se la suma. En los dos casos da 97,7 aproximadamente. 97,7, 97,8. Cualquiera de los dos casos, entonces en términos de resolución está bien. Perdón, me equivoqué haciendo esta cuenta recién. 14 minutos, a ver si alguno más de
Perimetría, no tan largo. Calcula la cantidad de calor involucrado. No sé cuánto. De menos 50 80, está bien. Con esto está bueno porque es lo que yo les decía hace un rato sobre el agua y cuando les plantean los cambios de estado. Calcule los cambios de calor involucrado, la. Bien. Este ejercicio, en general, siempre que lo ven así en este y en cualquier materia, se plantea que lo interpreten por tanda o que lo entiendan resolver por tanda. Lo que nos pide es calcular la cantidad de calor involucrado cuando se convierte en 500 gramos de agua de menos 50 a 200. En general esto se plantea en términos de decir, bueno, lo planteamos en distintas partes. Una primera parte, digamos que es cuando el agua es hielo. Cuando el agua es hielo, tenemos 50 grados, menos 50 grados, a 0 grados, un calentamiento. Después, a 0 grados constantes, se da la fusión. De 0 a 100 grados, se da otro calentamiento. A 100 grados se da la evaporización. Y de 100 a 200 se da otro calentamiento. Entonces tenemos, en definitiva, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 instancias distintas para las cuales tenemos que calcular la energía intercambiada. Son valores distintos, ¿no? Para menos 50 a 0 grados tenemos que tener en cuenta que el agua está como hielo. Cuando el agua está como hielo, el calor específico es distinto al del agua. En este caso el calor específico nos dice que es, como dato, nos dice en el ítem A que es igual a 0,463 calorías el gramo Kelvin. Entonces, para calcular el calor intercambiado por el agua, planteo, bueno, el calor va a ser igual a la masa de agua, en este caso la masa de hielo, por la diferencia de temperatura, por el calor específico del hielo. En este caso tengo todos los datos, no es un problema los datos, es un problema de resolución. 500 gramos por 0 menos 50 igual 50, pero vamos a plantearlo así, igual Kelvin por 0,463. Caloría, el gramo. Resuelvo. 500 por 50 por 0,463 igual 11,575 calorías. Para la fusión, se acuerdan que como no hay variación de temperatura, directamente se calcula como calor latente. El Q2, si se quiere, sería calor latente de fusión por
la masa de hielo que se está convirtiendo en agua. En este caso, directamente me da como dato el calor de fusión. Me dice que es 6,01 kilojoules por mol. 6,01 kilojoules por mol. Por 500 gramos igual a... Está en términos de molaridad, entonces yo además lo tengo que convertir a moles. Y un mol de agua, en cualquier estado, son 18 gramos. 18 gramos porque tengo un oxígeno que tiene un peso molar de 16. Y tengo dos hidrógenos que tienen cada uno un peso molar de 1. Si yo sumo todo eso, me va a dar un peso molar del agua de 18. Entonces, cuando tengo algo expresado en moles y tengo la cantidad de gramos, directamente divido la cantidad de gramos por 18 y tengo la cantidad de moles de agua. 6,01 por 500 por 1 dividido 18, 166,94 kilojoules. Ahora yo directamente voy a pasar de kilojoules a caloría para no hacerlo más largo. Una kilocaloría son 4,184 kilojoules. Entonces, si yo tengo que dividir por 4,9 valor 1 kilojoule igual a 1 sobre 4,184 calorías. Esto en total son 39,9 kilocalorías. Si no hice mal la cuenta. Y no, vale. Bien. De 0 a 100 grados tengo otro calentamiento para el cual lo que me da de dato es que tengo la constante en joules del agua, del calor específico, que habíamos dicho que era 4,184 joules el gramo, la caloría. Entonces, directamente hago la cuentita, me va a dar que Q3 es igual a la masa de agua, ahora sí, por diferencia de temperatura, por calor específico del agua. Y esto es igual a, que yo te diga, 500 gramos por... Eso también está expresado en molaridad. Ya tengamos. Por suerte. Por una diferencia de temperatura de 100 menos 0, ¿no? Llego a 100 parto de 0. Por 4,184 joules gramo Kelvin. Igual 500 por 100 por 4,184, 209.200. Joules, o lo que es lo mismo, dividido a 4,186, 50.000 calorías. La vaporización directamente
Nuevamente va a ser por un calor latente, en este caso el calor latente de fusión es 40,77 kilojoules en mol. Entonces, nuevamente planteo, bueno, Q4 igual la masa de agua por calor latente de vaporización, o en este caso directamente de que tengo 40,67 kilojoules en mol por 500 gramos. Y como acá nuevamente me lo da en función de moles, multiplico también por un mol, son 18 gramos. Y me da 500 por 1 sobre 18. Me da en total 1129,72 kilojoules, con lo que es lo mismo, dividido por 1,184, 270 kilocalorías. Y hago el último entonces, que es calentamiento de 100 a 200 grados. Entonces nuevamente ahora va a ser masa de vapor, Q5 va a ser igual a masa de vapor de agua por el calor específico del vapor de agua, ahora lo vamos a ver que nos da de dato, por masa del agua. Digo, por diferencia de temperatura. La masa del vapor sigue siendo la misma, 500 gramos, por una diferencia de temperatura de 200 menos 100, por el calor específico, que en este caso es 0,482 gramos. Igual todo esto a 500 por 100 por 0,482. 24.100 calorías. Yo podría acá intentar sacar o estimar cuántas calorías hay en total. La verdad que lo que nos pide es el calor involucrado en cada etapa. Este, 130, 209. Pero ahí estaría el ejercicio. Ya ahora, después si quieren, probablemente enviemos la grabación o directamente la resolución, dependiendo de cómo lleguemos con los tiempos. Se va a volver a dar este tema el lunes y el miércoles. Así que sería todo. Si no entendieron algo que quieren preguntar, me pueden preguntar ahora. Chun, 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 chun.